¿Conoces los signos zodiacales de tus personajes favoritos? Bienvenido a Pink Fire, donde compartimos tu fanatismo. Hoy veremos algunos de los signos zodiacales de tus personajes favoritos. Esperemos ninguno sea Escorpio. Ponte cómodo. Hay varias formas en las que un fan se puede identificar con sus personajes favoritos, ya sea por su pasado, por su personalidad o su apariencia. ¿Pero alguna vez te has sentido identificado por un personaje con el que compartas signo zodiacal? En caso de que nunca lo hayas pensado siquiera, aquí te contaremos qué personajes comparten signo zodiacal entre sí, para que tal vez puedas explicar más fácilmente el por qué sientes una conexión con algún personaje que amas. ¡Comenzamos! Comenzaremos con el signo que abarca desde los últimos días del año hasta el que cubre el inicio de año, Capricornio. Comenzamos con el intrépido, astuto y uno de los mejores detectives de la ficción. Hablamos por supuesto de Sherlock Holmes, quien desde las páginas de los libros celebra su cumpleaños el 6 de enero, convirtiéndolo así en uno de los personajes literarios más célebres que pertenecen al signo de la cabra. Ya sea que te guste la versión de Robert Downey Jr. o la de Benedict Cumberbatch, la personalidad del detective es digna de un Capricornio, quienes valoran más el conocimiento antes que la experiencia. Otro personaje literario bajo el signo zodiacal es el críptico y serio Severus Snape de la saga Harry Potter, quien la polémica J.K. Rowling escribió como un personaje retraído y complicado de tratar, un poco como el anterior mencionado detective. Sin embargo, como pudimos ver en las películas, Snape también tenía un lado amoroso, muy intenso, que lo ha convertido en uno de los personajes favoritos de los Potterheads a lo largo del mundo, a pesar de su frialdad. Y hablando de la frialdad, tenemos que mencionar a Elsa, la gran reina de Arendelle, y coprotagonista de una de las películas de Disney más queridas de los últimos tiempos. Elsa comparte algunas características de los dos anteriores Capricornio, pues podemos ver durante la primera película a una Elsa reprimiendo sus emociones y siendo alguien difícil de tratar después de lo que le sucedió en su infancia. Muy parecido es el caso de otro Capricornio en la animación, el serio y fuerte Gaara del desierto de la saga de Naruto y Boruto, uno de los personajes que desde el principio se nos presenta como un personaje casi mudo y con una mirada amenazante, para que nos pudiéramos dar cuenta más tarde que el Jinchuriki había vivido una infancia similar a la de Elsa, teniendo que vivir con un poder que no deseaba y habiendo provocado la muerte de personas sin querer. Fue sin querer queriendo. Para terminar con los Capricornio, no podemos olvidar al loco de la limpieza, el callado y neutral Levi Ackerman de Attack on Titan, quien encaja perfectamente con todos los nacidos bajo este signo del video. Un personaje serio y con un carácter firme, en este caso teniendo la gran habilidad de ser un líder eficaz y preciso, además de cuidar de sus camaradas y aquellas personas que se ganen su confianza. Continuamos con Acuario, un signo de aire conocido por ser personajes simpáticos y brillantes. Tal es el caso del excéntrico Dwight Schrute de The Office, cuya personalidad geek deslumbra entre todos sus compañeros, a quienes trata de inferiores y de quien desconfía en todo momento, un rasgo común de los personajes asociados al signo de aire, quienes suelen llevar la contraria por naturaleza. Justamente esta característica también es un rasgo que el alquimista de acero, Edward Elric, lleva en su personalidad, al tener creencias firmes y dudar de las cosas que se topa en su camino por buscar la piedra filosofal, cuestionando los dogmas de la gente religiosa de manera presuntuosa. Elric además es alguien con un temperamento que puede explotar fácil si se burlan de su estatura baja, todo chiquito, todo enojón. Y justamente otro personaje bajito es el sabio y viejo maestro Yoda de la franquicia Star Wars. Yoda se ha caracterizado por ser uno de los Jedi con más conocimientos y una percepción sobre la fuerza mayor a los demás, logrando entrenar a decenas de jóvenes Padawan que más tarde serían grandes personajes como Luke Skywalker o el Conde Dooku, aunque más tarde su personalidad cambiaría. Es uno de los personajes con más intelecto de la Orden Jedi. Y hablando de personajes que tuvieron un cambio de personalidad, otro célebre personaje acuario es Wanda Maximoff. Te amo, más que un nuevo mundo, más que un día perfecto. Del universo cinematográfico de Marvel, recientemente apodada como la Bruja Escarlata después del caos causado en Westview, donde la inestabilidad característica de los personajes acuarios se haría gala con una Wanda tirana que solo ve por su sueño idílico y que torturó más gente aún en el multiverso de la locura, aunque en el fondo fuera manipulada por el Darkhold. Saltamos a los personajes del signo de agua por excelencia, los Piscis. Los Piscis tienden a no querer sentirse presos ni respetar las convenciones, lo cual nos suena mucho a Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang, quien es confundido como un personaje Tauro, pero que está confirmado es parte del signo mutable, ya que su cumpleaños es el 26 de febrero. Sheldon se caracteriza por ser un personaje que le cuesta mucho relacionarse con la gente, debido en gran parte a su elevado intelecto y narcisismo, rasgo que comparte también con Light Yagami de Death Note, uno de los personajes de anime más inteligentes y desquiciados. Justamente la personalidad de Light comenzó como alguien que odia sentirse preso de su realidad y más tarde su respeto por toda convención se rompería, haciendo así honor a su signo. En terrenos menos antagónicos tenemos al super icónico ogro favorito de todo el internet, Shrek de la saga homónima y generadora infinita de memes. Te amo, más que un nuevo mundo, más que un día perfecto. Shrek representa al lado amoroso de Piscis, quienes tienden a ser fieles a su pareja, además de buscadores incesantes de una unión en el alma y el espíritu. Ay, qué bonito.
Los Piscis también pueden ser más emocionales que racionales, y esto es tal vez lo que ha arrojado a Shrek a la mayoría de sus aventuras, buscando un nuevo rey, tratando de regresar a la normalidad y sobre todo sacrificando todo por rescatar a su princesa. Un momento, ¿esto no le suena familiar? Así es, también nuestro fontanero preferido es Piscis, lo cual muy similar a Shrek lo hace un personaje que se guía más por sus emociones que por la razón, enfrentándolo contra todo tipo de monstruos y entrando a los sitios más peligrosos y macabros de su mundo. Nos movemos al signo cardinal y de fuego, Aries. Para comenzar con los Aries, quienes son catalogados como personas que valoran y cuidan las amistades que tienen, consideramos a un gran amigo fiel, Buzz Lightyear, de la serie de películas y cortos de Toy Story, un personaje quien después de enterarse de su condición como juguete, decide quedarse con Andy y ser parte de la familia de juguetes, tratando de mantenerla unida desde la segunda película, donde su parte Aries lo hizo tomar acción a la hora de ir en rescate de su gran amigo Woody, y en la tercera película trataría de hacer todo lo posible por sacar a sus amigos del infierno de Sunnyside, sin duda todo un héroe, al igual que la ágil e intrépida Diana Prince, mejor conocida como Wonder Woman, que hace gala de su heroísmo en varias películas y cómics de DC, siempre confiando en la fuerza que tiene para hacerle frente a sus villanos, sin tener ninguna duda a la hora de pelear con honor hasta el final. Como lo pudimos ver en Batman vs Superman, en su pelea contra Doomsday, y en otras ocasiones en los cómics llegando a confrontar a personajes ultra poderosos como Apocalypse o el mismísimo Superman. Algunos de los personajes más fuertes de la ficción han nacido bajo este signo, y es así como el gran Super Saiyajin, el guerrero Z por excelencia, y la infancia de muchos de nosotros, Son Goku. Viejo sabroso. Uno de los personajes Aries más representativos, pues según las descripciones de estos, son personas impulsivas que tienden a arriesgarse demasiado a la hora de confiar en su gran poder, lo cual ha sido muchas veces el talón de Aquiles de Goku a la hora de enfrentar villanos poderosos, dándoles oportunidades para superarlo y hacer que él mismo se supere en el proceso. Los retos con un gran incentivo para los Aries, quienes siempre tienen hambre de aventuras y hacen lo que sea por alcanzar su sueño. Yo, Giorno Giovanna, tengo un sueño. Y así es, Giorno Giovanna de la gran saga de JoJo's Bizarre Adventure también entra en el signo cardinal, pues el descendiente de Dio basó toda su aventura en conseguir su sueño aun cuando fuera excesivo. Aunque Giorno no es igual de extrovertido como lo es Goku, Giorno sí se caracteriza por tomarse en serio cuando alguien lo ofende, llegando a castigarlo con los más duros golpes que su Golden Experience pueda dar. Con los Tauro tenemos algo de variedad, comenzando por la firme y habilidosa Katniss Everdeen, de la saga literaria y cinematográfica de los Juegos del Hambre. ¡Sí! Donde la pudimos ver explotando sus habilidades de supervivencia que aprendió de pequeña, haciéndola una combatiente habilidosa en el arco y que después de entrar como tributo en el cruel juego de supervivencia, usa toda su fuerza de voluntad para llegar hasta el final, toda una girl boss. Otra mujer Tauro con algunas similitudes a Katniss es la hija más inteligente e inquieta de los Simpsons, Lisa Simpson. Lisa representa la parte de la terquedad de los Tauro, de los cuales es casi imposible convencer de algo que vaya en contra de sus principios, cuestión que se ha visto en Lisa con su decisión de ser vegana entre una familia que acostumbra a comer carne todo el tiempo. No vives de ensalada, no vives de ensalada, No vives de ensalada. Sin embargo, hay otro personaje Tauro que al contrario adora la carne, el capitán de los sombreros de paja y futuro rey de los piratas Monkey D. Luffy. El cumpleaños del Mugiwara fue pensado desde un principio para ir con su personalidad, pues como mencionamos en el video de 100 curiosidades de One Piece que puedes ver picando aquí, su cumpleaños es el 5 de mayo. No, el 5 de mayo es el Día del Niño en Japón, puesto así por la personalidad del personaje, quien también suele ser terco al encontrarse con personajes que vayan en contra de sus ideales y peleando con fuerza de voluntad inhumana, al igual que Katniss y el siguiente personaje, el gran Picoro Daimaku, perteneciente a la raza de los Namekuseijin, quien hemos visto poseer una fuerza de voluntad imparable, como lo pudimos ver en la última película Dragon Ball Super Hero y varias de las escenas más intensas de Dragon Ball Z. Pasando al signo de los gemelos, tenemos a los Géminis, que se caracterizan por tener un carácter doble que los puede hacer parecer personajes hipócritas o algo imbéciles. El primer ejemplo de personaje Géminis es el piloto del EVA 01 y otro gran meme de internet, Shinji Ikari. Caracterizado por tener una personalidad introvertida y al principio una actitud tranquila, la cual explotaría al empezar a pilotar su EVA, lo que demuestra sus traumas internos con su padre. Otro personaje Géminis con algunas características es Itachi Uchiha, de Naruto y Naruto Shippuden. ¡Viejo sabroso! Mostrándose al principio como un personaje inteligente y cruel, para que más tarde se nos explique que en realidad era una persona cariñosa y a quien le importa mucho el bien de su hermano y el pueblo de Konoha, siendo una representación de las dos caras de Géminis, y explotando su inteligencia al diseñar el plan que salvaría a su hermano y lo haría más fuerte. Como mencionamos, los Géminis pueden parecer imbéciles por su inteligencia y personalidad doble, y no habría dos mejores ejemplos en la cultura pop para representar esto como lo son el genio, excéntrico y playboy Iron Man y el sardónico y sarcástico Dr. Gregory House de House MD. Ambos cuentan con una personalidad bastante similar.
Dos genios que explotan su inteligencia todo el tiempo, pero que suelen molestar a la gente con un continuo sarcasmo que los vuelven personajes arrogantes con una capacidad para expresarse que a muchos les parece molesta, pero que al final, al tener la razón, los hace ser considerados imbéciles de primera. Los Cáncer tienen una característica similar y a la vez muy diferente a los Géminis, pues su personalidad puede variar bastante, pero hacia espectros diferentes al signo de los gemelos. En los Cáncer podemos encontrar personajes contradictorios, curiosos pero temerosos, bravos pero sensibles, y suelen ser bastante soñadores. Probablemente algunos de los personajes que pensaste sí están aquí, empezando por el gran chef del crustáceo cascarudo, Bob Esponja Pantalones Cuadrados, a quien hemos visto ha actuado en todo este rango de emociones, muy curioso a la hora de adentrarse en aventuras, pero de la misma manera muy temeroso al encontrarse con lo desconocido, justo como en su primera película y en varios capítulos de la serie. ¡Qué agradable sujeto! Y para representar la contradicción que tiene el signo del agua, también podemos hablar de Sonic el erizo, quien también porta el signo cardinal. Sonic manifiesta su signo en su personalidad deslumbrante y atractiva, lo que durante por mucho tiempo ha hecho que mucha gente lo admire por su aura tan cool y energética en los videojuegos, aunque por las películas actuales también lo podríamos definir similar a la esponja. Sí soy. Otra de las mejores formas de definir a los Cáncer es su determinación y su alma de soñador, que busca una utopía que mejore el mundo en donde vive. Ejemplo de esto son los personajes Izuku Midoriya y Steve Rogers, ambos héroes idealistas que empezaron siendo unos debiluchos con grandes sueños, para pasar a ser grandes superhéroes que dan su alma en los combates con tal de cumplir su utopía, salvar a la gente y llevarla hacia su ilusión ideal. ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Los Leo, como su misma representación animal puede aparentar, son personas con un genio complicado, teniendo a la ira como una de sus mayores debilidades, llegando a cometer actos impulsivos empujados por la rabia generada en un momento desesperado. Tal es el caso de Sasuke Uchiha y Harry Potter, dos personajes Leo representativos por este carácter complejo que los llevó a demostrar ataques de ira en situaciones límite. Especialmente en Sasuke podemos verlo en varias de las peleas que tiene, donde su impulso agresivo por no tener la fuerza necesaria lo llevó a casi perder la vida en algunas ocasiones, como en su pelea contra su hermano Itachi, e incluso también en su pelea final contra Naruto Uzumaki, que lo llevó a perder un brazo. Excuse me, what the fuck? Otro defecto de los Leo es su vanidad, teniendo un alto concepto de sí mismos. Oye, ¿quién es ese guapo? Muchas veces por los grandes beneficios que les da ser también un signo creativo. Y en estas características es como mencionamos a otro Leo hiper famoso, el legendario y bromista Bugs Bunny, que aunque ha tenido decenas de versiones, todas se caracterizan por su creatividad a la hora de tender bromas y trucos a sus víctimas. Este muchacho me llena de orgullo. Y si de broma se trata, Spider-Man es uno de los superhéroes que más se caracteriza por bromear a la hora de pelear. Y es que Peter Parker, o al menos el de la versión de Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel, es un Leo confirmado. Razón por la que desde su primera aparición en Capitán América Civil War pudimos notar su actitud entusiasta que lo llevó a ser considerado por el Cap como alguien con un gran potencial. Sobra decir la creatividad que ha demostrado tener, en ejemplos como cuando logró derrotar a Doctor Strange en su pelea en el mundo espejo durante No Way Home. Dato curioso, tanto como Spider-Man de PlayStation 4, Sasuke y Harry Potter son interpretados en español latino por el actor de doblaje Víctor Ugarte. No lo sabía. Para los Virgo tenemos a personajes perfeccionistas que caen fácilmente en obsesiones de todo tipo, incluyendo el orden y la limpieza. ¡Lo estás haciendo bien! Rasgos que pudimos ver en El Hobbit, o al menos en el primer Hobbit, con una historia fascinante que contar. El quejumbroso y perfeccionista Bilbo Bolsón de El Hobbit, y si han visto las películas y leído los libros, sabrán que su sobrino Frodo nació el mismo día que Bilbo, por lo que ambos son los Virgo más destacados de la Tierra Media. Como lo mencionamos, Bilbo tiende a ser obsesivo con el orden, como lo pudimos ver en la primera película de El Hobbit, Un viaje inesperado. Además, Bilbo, como buen Virgo, también suele guiarse por la lógica más que nada y ser metódico. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Por su parte, Frodo saca a relucir su actitud Virgo por medio de su gran sentido de responsabilidad, el cual pudimos ver que desempeñó durante las 3 películas del Señor de los Anillos. Aun cuando su debilidad frente al enemigo Sauron era evidente, Frodo siguió adelante aunque dejara atrás a sus compañeros. Los Virgo también tienen un gusto por el aprendizaje, lo que los arrastra a analizar las situaciones más complejas con una visión fuera de serie. Y en eso es en lo que pudimos ver destacado al elegido Neo en la tetralogía de Matrix, donde se dejaba enseñar por toda persona sabia a la que conocía, tanto por Morfeo durante la primera cinta como por el oráculo y el arquitecto, que aun cuando este último tenía todo el conocimiento del mundo y había conocido a más elegidos, ninguno pudo resolver el dilema final de la misma forma en que Neo logra hacerlo. Para finalizar con los Virgo, no se puede olvidar a uno de los personajes más importantes de la televisión, el inteligente y calculador Walter White, mejor conocido como Heisenberg, de la aclamada y multipremiada Breaking Bad.
Señor White. ¿Qué? Stop. Heisenberg es uno de los personajes más calculadores de la televisión, usando su inteligencia y lógica para ir derrotando a cada uno de sus obstáculos en su camino por ser el rey de la metanfetamina, como lo pudimos ver en su enfrentamiento con otro gran personaje calculador, el frío y aterrador Gus Fring, donde a pesar de la inteligencia de este último, su forma de analizar las situaciones le dio la victoria a nuestro químico favorito. Conocido por el signo de la balanza, es decir, por la justicia y la diplomacia, parte de lo que es ser un buen Capitán América, como lo es el actual Cap del MCU, Sam Wilson, un Libra representativo en temas de justicia, como lo pudimos ver en su serie Falcon y el Soldado del Invierno, donde el superhéroe fue el punto medio entre los Flag Smasher y el gobierno representado por John Walker. ¡Oh, my God! ¡Wow! Los Libra también representan el balance entre la delicadeza y la fuerza, una delicadeza especial a la hora de tratar a sus amores, y una fuerza enorme para luchar por lo que aman. Así es como podemos describir a Kirito de la saga de Sword Art Online, que durante las 2 temporadas iniciales demostró su fuerza en la batalla y su determinación por salvar al amor de su vida, Asuna Yuki, cuando ésta cayó en coma. Los Libra suelen tener una gran comprensión en cuanto a las posturas de los demás se refiere, lo que los lleva a querer resolver las diferencias entre una y otra postura. Esto, sumando el sentimiento de justicia, definen a Naruto Uzumaki como un Libra que activamente busca hacer que otras personas puedan comprender mejor su forma de ver las cosas, como pudimos ver con su poderoso evangelización o jutsu. ¡Es hermosa! Aplicado a personajes como Gaara, Obito, Nagato, Sasuke, etc. Finalmente, otro representante es Marge Simpson, quien también encaja como un buen Libra debido a su nivel alto de tolerancia a la mayoría de cosas que hace Homero, y su papel en la familia como la balanza entre la locura de Homero y la seriedad de Lisa. Y con este primero saca todo lo que es un Libra en el amor, especialmente en sus gestos, en la mirada que pone al bailar con Homero en cada ocasión. Every time you are near. Con Scorpio tenemos a otro grupo de varios personajes conocidos por su gran inteligencia, su capacidad de análisis y concentración, además de una intuición aguda que los hace enemigos formidables. Tales son los casos de 2 de los detectives más famosos de la ficción, el multimillonario Bruce Wayne y el fanático de los dulces, el Lawlian, de Death Note. Ambos han demostrado estar por delante de sus enemigos constantemente, a quienes puede llegar a deslumbrar con su sentido de percepción de las cosas. Sobre todo en Bruce Wayne está desarrollado un sentimiento de venganza profundo, que los Scorpio llevan en las venas. Eso ha impulsado a la gran mayoría de versiones del murciélago, incluyendo la última protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, en la que el motor de la acción del multimillonario es la venganza. ¡Huele a venganza! Otro Scorpio que también cuenta con algunas de estas características, pero en menor medida, es el maestro de artes místicas, el Dr. Stephen Strange, mejor conocido como Doctor Strange, quien hace gala de su astucia frente a personajes de talla cósmica como Dormammu en su primera película, o ahora contra la misma Bruja Escarlata durante el multiverso de la locura. Los Scorpio también pueden ser famosos por su forma de ver el mundo yendo a la raíz de las cosas, a lo esencial y a lo inconsciente, lo cual le viene de maravilla para su papel como hechicero, llegando a ser el gran hechicero supremo por mucho tiempo antes de la llegada de Thanos. Finalmente, entre los Scorpio tenemos al simpático jugador 456 del juego del calamar, Seong Gi-hun, demostrando su lado Scorpio por medio de su actitud energética y su carácter que puede dar lugar a grandes ventajas o no menos grandes peligros para los demás. También demostrando el lado negativo de estos por su forma de aprovecharse de situaciones donde otros sean vulnerables, como lo hizo con el jugador 001 en el juego de las canicas. ¡Desgraciado! Para finalizar este video, analizaremos a los Sagitario, quienes son personajes versátiles, aventureros y quienes les gusta buscar nuevos horizontes. Entre ellos se encuentra el Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, quien durante la saga lo pudimos ver comandando varias aventuras, donde generalmente buscaba nuevos horizontes por los cuales navegar, ya sea con o sin el Perla Negra, además de contar con la suerte que cuentan los nacidos bajo este signo de fuego. Miles Morales es otro Sagitario representativo por su forma de desarrollar ideales y principios que dibujan su forma de caminar por el mundo, lo que además de buen Sagitario lo hace un buen Spider-Man, como lo observamos durante un nuevo universo, aprendiendo de varias versiones suyas e integrando todo lo aprendido para formar su propio nuevo horizonte. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Búsqueda en la que últimamente también está el Dr. Bruce Banner del MCU, pasando de ser un personaje más inseguro y con un control variable de su ira, a poder manejar sus emociones para poder ser llamado un Hulk listo, e ir dejando atrás a la bestia que había causado terror en el pasado. Es una época tan confusa. Proceso por el cual también pasó Kaneki Ken, del anime de Tokyo Ghoul, quien al principio se veía rebasado por su realidad y sus necesidades al convertirse en un Ghoul por accidente, lo que lo llevó a vivir grandes traumas como también los había sufrido Banner, para más tarde manejar a su lado salvaje y poder hacer uso de manera más tranquila de sus poderes.
reluciendo más su parte alegre que lo convierte en un buen Sagitario. ¿Conocías el signo de alguno de estos personajes? ¿Con quién compartes signo zodiacal? Ponlo en los comentarios. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire.